Soy Alejandro Pierce. Tengo 70 años. Hace 2 años era el fundador y director ejecutivo de Propiedades Pierce, con un patrimonio neto de más de $50 millones. Hoy estaba usando un trozo de alambre doblado para forzar la cerradura del contenedor de basura de un restaurante solo intentando encontrar algo para comer. Fue entonces cuando un desconocido con un traje de $3,000 se me acercó. Dijo 2 cosas que destrozaron la helada y miserable realidad de mi vida. Primero, que mi hermano distanciado Eduardo había muerto. Segundo, que yo acababa de heredar su patrimonio de $39 millones, pero solo si aceptaba una única y extraña condición. Antes de decirte cuál era esa condición y cómo desató una guerra contra las mismas personas que alguna vez llamé familia, por favor, déjame saber desde dónde escuchas esta historia en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete si crees que nunca es tarde para luchar por lo que es tuyo por derecho. El viento de noviembre en Austin cortaba a través del abrigo fino que encontré en una caja de donaciones. Mis nudillos estaban en carne viva, la piel abierta no solo por el frío, sino por forcejear con el candado barato del contenedor detrás de un elegante restaurante italiano. El olor a vino agrio, pasta echada a perder, y queso podrido me golpeó y mi estómago rugió. Hace solo 2 años yo no estaba detrás de este restaurante. Estaba adentro sentado en la mesa de la esquina, la que siempre reservaban para mí. Estaba firmando un cheque pagando una cena lujosa para mi esposa, mi hijo y mi hija. La puerta de un auto se cerró de golpe, y me estremecí dejando caer el alambre. Traté de hacerme pequeño para desaparecer en las sombras del callejón, pero el auto no se había estacionado en la calle. Se había detenido justo en la acera. Un Bentley. Mi Bentley. O al menos era mío. La puerta del conductor se abrió y Catalina bajó. Mi esposa de 42 años, la mujer que se había divorciado de mí a los 68, dejándome sin nada. Se veía magnífica, su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba un abrigo de cachemira verde oscuro, el que le compré para nuestro último aniversario. Se estaba riendo de algo que dijo el hombre que salía del lado del pasajero. Era Roberto, mi hijo, mi heredero de 40 años, ahora el director ejecutivo de mi compañía. Se veía elegante y confiado en un traje a la medida. Entonces Catalina me vio, dejó de reír. Su sonrisa perfectamente pintada no vaciló, pero se endureció en algo afilado y cruel. Ella no mostró lástima ni sorpresa, ni siquiera tristeza, mostró asco. Le dio un codazo a mi hijo. Mira, Roberto, dijo con su voz clara y cortante en el aire frío de la noche. Tu padre. Me congelé atrapado bajo el resplandor de la luz de seguridad del restaurante, sintiéndome como un animal acorralado. Roberto giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Vi un destello de algo. Vergüenza no. Era solo molestia. Miró hacia otro lado sacando su teléfono del bolsillo, fingiendo revisar un mensaje urgente. Catalina soltó una risa baja y divertida. Me miró directamente a mí, un hombre de 70 años con ropa sucia tratando de robar su basura. Te lo dije, Alejandro dijo, aunque le hablaba a Roberto. Nadie amará nunca a un viejo pobre y fracasado como él. Está exactamente donde pertenece. Ella se dio la vuelta y sin una segunda mirada caminó hacia la luz cálida y brillante del restaurante. Roberto, después de un momento de vacilación, guardó su teléfono y siguió a su madre adentro. La puerta se cerró cortando los sonidos de risas y choque de copas. Simplemente me quedé allí temblando. El frío era insoportable, pero la vergüenza era peor. Era un peso físico aplastando mi pecho, dificultando la respiración. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Está exactamente donde pertenece. Estaba a punto de darme la vuelta y arrastrarme para encontrar un puente bajo el cual dormir cuando otro auto se detuvo. Este era diferente. Un sedán gris, sencillo. Un hombre con un traje oscuro conservador salió. No estaba mirando el restaurante, me estaba mirando directamente a mí. Caminó hacia mí con determinación. Me tensé esperando que me dijeran que me fuera esperando a un guardia de seguridad o un oficial de policía. Disculpe, dijo el hombre. Su voz era educada y profesional. ¿Es usted el señor Alejandro Pierce? El nombre se sentía extraño.
Nadie me había llamado señor en mucho tiempo. Solo asentí, incapaz de hablar. El hombre extendió una mano enguantada. Miré mis propias manos sucias y agrietadas, y las escondí en mis bolsillos. Él no pareció ofendido. Simplemente retiró su mano y sacó una tarjeta de presentación. Mi nombre es Sr. Wallace. Soy abogado de la firma Wallace Crane y Leeton en Nueva York. Nueva York, yo estaba confundido. Yo no tengo dinero, balbuceé. No estoy aquí por su dinero. Señor Pierce, dijo Wallace, con una expresión indescifrable. Estoy aquí en nombre de un cliente, su hermano Eduardo Pierce. Eduardo, el nombre me golpeó como un puñetazo. Mi hermano mayor, el hombre despiadado, brillante y de corazón frío que había construido un imperio de fondos de inversión. No habíamos hablado en 30 años, no desde el funeral de nuestro padre cuando tuvimos una amarga discusión sobre el negocio familiar. Él se fue de Texas y nunca miró atrás. Eduardo, susurré. Temo que tengo noticias difíciles, dijo Wallace. El señor Eduardo Pierce falleció hace 3 días de un ataque cardíaco repentino. Sentí una sensación extraña y vacía. No dolor exactamente. 30 años era mucho tiempo. Era la pérdida de una posibilidad, la muerte de una reconciliación, que ahora nunca sucedería. Lamento escuchar eso, logré decir. Era un hombre muy privado, continuó Wallace, pero fue muy específico en sus instrucciones finales. Todo su patrimonio le ha sido dejado a usted. El callejón pareció dar vueltas. Debí haberlo escuchado mal. ¿Qué? ¿El patrimonio de su hermano, señor Pierce, su ático en Manhattan, su yate y sus activos líquidos, que después de todos los impuestos suman aproximadamente $39 millones? $39 millones. El número era absurdo, no tenía sentido. Miré mis zapatos que tenían agujeros en las puntas, pero dijo Wallace, y supe que había un pero. Hay una condición. Levanté la vista. El viento silbaba por el callejón llevando el olor a basura. ¿Qué condición? El señor Eduardo fue muy preciso, dijo Wallace. Él estaba al tanto de sus circunstancias actuales. Ha estipulado que usted solo heredará los $39 millones si acepta un término no negociable. ¿Cuáles? Pregunté con mi voz apenas un susurro. Le explicaré todo, dijo el señor Wallace, señalando su auto. Pero primero, señor Pierce, vamos a llevarlo a un lugar cálido. Wallace no explicó nada en el auto. Me llevó a un Marriott, un hotel de negocios limpio y anónimo. Me acompañó a la recepción, puso su tarjeta de crédito y me consiguió una habitación. Me entregó la tarjeta llave. Tengo una bolsa para usted en el auto con algunas necesidades. Tome una ducha. Límpiese, dijo no sin amabilidad. Volveré en exactamente 1 hora. Hablaremos entonces. Asentí, tomé la llave y entré al vestíbulo del hotel. El recepcionista me miró con abierto asco, pero no dijo nada. Subí en el ascensor con mi propio olor llenando el pequeño espacio. Entré a la habitación. Estaba cálida. La alfombra estaba limpia. Entré al baño y abrí la ducha girando la manija hasta el máximo de calor. El agua se sentía como agujas picando mi piel, que no había estado propiamente limpia en meses. Me froté hasta quedar en carne viva viendo la suciedad y la mugre irse por el desagüe. Después me paré frente al espejo envuelto en una gruesa toalla blanca. Un hombre me devolvió la mirada, pero no era yo. Era un fantasma. Un anciano demacrado y de ojos huecos con cabello gris enmarañado y una mirada de derrota permanente. Mis mejillas estaban hundidas. Mis ojos estaban muertos. ¿Cómo llegué aquí? No fue una caída repentina. Fue una erosión meticulosa y calculada. Una muerte por 1000 cortes de papel, todos entregados por las personas que más amaba. Catalina siempre había manejado las finanzas familiares. Tú eres el panorama general, Alejandro, decía ella sonriendo con su mano en mi brazo. Tú construyes el imperio. Yo manejaré los detalles. Pensé que era trabajo en equipo. Pensé que era una sociedad. Fui un tonto. Le di acceso total, control total.
Estaba demasiado ocupado construyendo para notar que ella estaba construyendo una fortaleza alrededor de mi propio dinero. Y Roberto. Lo había hecho socio en Propiedades Spears. Estaba tan orgulloso. Le di el control operativo queriendo retirarme poco a poco. Pensé que era confianza. Fue abdicación. Él era mi hijo, mi heredero. Nunca imaginé que me vería como un obstáculo. El final llegó rápidamente hace poco más de 2 años. Catalina y Roberto convocaron una reunión familiar. Parecían preocupados, inquietos. Dijeron que habían hablado con mi médico, el doctor Morales, mi compañero de golf. No fue una reunión. Fue una emboscada. Lo siguiente que supe fue que estaba en un tribunal. Pensé que era un error. Catalina y Roberto habían presentado una petición para una tutela de emergencia. Dijeron que yo era un peligro para mí mismo y mis activos. El doctor Morales subió al estrado. Morales, con quien había jugado golf durante una década, habló en términos tranquilos y clínicos. Declive cognitivo, dijo mirando al juez. Toma de decisiones errática. Signos de demencia temprana. Toma de decisiones errática. Yo estaba confundido. Entonces su abogado sacó el tema. Pierce, preguntó el abogado a Morales. ¿Consideraría que un hombre que quiere donar $5 millones a su universidad de la nada es un ejemplo de este comportamiento errático? Mi sangre se heló. Yo había querido hacer eso. Se lo había mencionado a Catalina y a Roberto durante la cena. Quería construir una nueva ala de ingeniería en mi alma mater anónimamente. Morales asintió gravemente. En el contexto de otros lapsos de memoria y confusión, sí es un signo clásico de juicio deteriorado. Catalina testificó llorando sobre cómo me había vuelto olvidadizo y enojado. Roberto se sentó allí asintiendo sombríamente la imagen de un hijo agobiado, obligado a tomar una terrible decisión para proteger a su padre. Pero el cuchillo que realmente me mató, esa fue Laura, mi hija, mi niña. Ella subió al estrado con lágrimas corriendo por su rostro. Me miró sus ojos llenos de... «Era lástima, papá», susurró al micrófono. Él olvidó el nombre de mi hijo la semana pasada. Leo. Es mi hijo. Lo miró directamente y lo llamó Maxi, y se perdió manejando a casa desde el supermercado. La tienda a la que ha ido por 30 años. Tuve que ir a buscarlo. Estaba sentado en el auto al lado de la carretera llorando. Mentiras. Todo eso. Mentiras viciosas, calculadas y destructoras del alma. El nombre de mi nieto era Leo. Nunca lo había llamado Max. Nunca me había perdido. Traté de objetar. Eso no es verdad, es su verdad, Laura. ¿Por qué dices esto? Mi estallido solo probó su punto. El juez me miró con lástima. Señor Pierce, por favor, deje hablar a su abogado. Pero mi abogado pagado por Catalina de mis cuentas era inútil. Apenas los interrogó. El juez, viendo a una esposa preocupada, un hijo agobiado y una hija desconsolada, concedió su petición. Catalina fue nombrada mi tutora. Mis activos, mi compañía, mis casas, mi vida ya no eran míos. Eran de ella para proteger. Un mes después ella solicitó el divorcio. Diferencias irreconciliables. Con el control legal total de todos mis activos, el divorcio fue una formalidad. Ella no me dio nada. Argumentó que como persona incompetente, yo no necesitaba un acuerdo. Fui desalojado de mi propia casa. Me dieron una modesta asignación mensual para un pequeño apartamento. Esa asignación fue cortada 3 meses después. Los cheques simplemente se detuvieron. Mis llamadas iban al correo de voz. Cuando fui a la oficina, mis guardias de seguridad, no me dejaron entrar al edificio. Yo era ante los ojos de la ley un anciano incompetente. En realidad estaba sin hogar, invisible y borrado. Hubo un golpe en la puerta de la habitación del hotel. Era exactamente 1 hora después. Abrí. El señor Wallace estaba allí sosteniendo un maletín grueso. Yo llevaba los pantalones deportivos grises y la camiseta negra que habían estado en la bolsa que dejó.
Mi vieja vida, mi ropa vieja, estaba en una pila en el baño esperando ser quemada. Por favor, dije haciéndole señas para que entrara. Mi voz estaba ronca. Él entró y se sentó en la silla junto al escritorio. Colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió. ¿Café?, preguntó señalando la máquina. Simplemente negué con la cabeza. Señor Pierce comenzó. Voy a ser muy directo. Mis disculpas por lo que ha pasado. Su hermano. Él sabía. Él sabía. El señor Eduardo tenía una firma de investigación privada siguiéndolo durante los últimos 6 meses. Él fue minucioso. Procesé esto. Eduardo. El hermano que pensé que me había olvidado. Él había estado observando. ¿Por qué no lo dijo? Era un hombre muy privado, pero sus acciones hablan por sí mismas. Él sabía sobre la tutela. Tiene archivos sobre el Dr. Morales, incluyendo sus deudas de juego. Sabía sobre las compañías fantasma que Roberto y Catalina estaban creando incluso antes de mover los activos. Un choque frío y eléctrico me atravesó. Él sabía todo eso. Sí. Lo cual nos lleva a la condición. Wallace me miró sus ojos agudos. Como dije, el testamento de Eduardo es único. Él le dejó todo. Los 39 millones, el ático, el yate. Con una condición. ¿Cuáles?, dije inclinándome hacia adelante. Que use los recursos de su fideicomiso, mi equipo, mis investigadores, nuestros abogados, para anular legalmente la tutela y recuperar cada dólar que Catalina y Roberto le robaron. Me recosté atónito. El aire salió de mis pulmones. Él quiere que luche contra ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente darme el dinero? Con 39 millones podría simplemente desaparecer. Empezar de nuevo. La voz de Wallace era firme, pero no desagradable. Porque señor Pierce, Eduardo no quería darle 39 millones de dólares a un hombre que se había rendido. Me lo dijo él mismo en nuestra última llamada. Dijo, no voy a dar mi fortuna a un fantasma. Wallace se inclinó hacia adelante. Él quería dárselo al hermano que recordaba. Al hombre que vino a Texas sin nada y construyó un imperio desde cero. Él quería que recuperara su dignidad primero. Él quería que usted ganara. La habitación estaba en silencio. Miré mis manos. Estaban limpias ahora, pero aún cicatrizadas y temblorosas. Hay una línea de tiempo, continuó Wallace. Tiene 60 días. 60 días a partir de hoy para iniciar formalmente procedimientos legales contra Catalina Pierce, Roberto Pierce y cualquier otro coconspirador. Y si me niego, susurré. O si fallo. Si se niega o si falla en presentar la demanda dentro de la ventana de 60 días, el testamento se anula. Todo el patrimonio de 39 millones de dólares será transferido inmediatamente a un refugio de animales en el norte del estado de Nueva York. Lo miré. Un refugio de animales. Eduardo siempre tuvo un oscuro sentido del humor. Pensé en el callejón frío. Pensé en el candado del contenedor. Pensé en Roberto mirando hacia otro lado. Y pensé en la risa de Catalina. Nadie amará nunca a un viejo pobre y fracasado como él. Un nuevo sentimiento estaba creciendo en mi pecho, empujando más allá de la vergüenza, más allá de la desesperación. Era algo que no había sentido en 2 años. Era frío, era claro y era puro. Era rabia. Esto no se trataba de 39 millones de dólares. Lo habría hecho por $1. Esto se trataba de la verdad. Se trataba de la mentira de Laura. Se trataba de la traición de Morales. Se trataba de mi nombre. Miré al señor Wallace. Mis manos ya no temblaban por debilidad. Temblaban con propósito. Lo haré, dije. Mi voz ya no era el susurro de un fantasma. Era baja, firme y dura como el acero. Lo haré. Los derribaré. A todos ellos. El señor Wallace asintió una vez como si hubiera sabido la respuesta todo el tiempo. Muy bien, señor Pierce. Tenemos una gran cantidad de trabajo por hacer. Metió la mano en su maletín y sacó una sola llave de metal antigua. La deslizó sobre la mesa.
Bienvenido de vuelta, dijo Wallace. Eduardo también le dejó esto. Es de una unidad de almacenamiento aquí en Austin. Dijo que le dijera es su munición. Wallace me llevó a un parque de oficinas anodino en un suburbio al sur de Austin. El tipo de lugar que debía haber construido por docenas durante mi carrera, todo concreto gris y vidrio tintado. No entramos al edificio principal. Me llevó por la parte trasera a una fila de unidades de almacenamiento de metal de un solo piso del tipo que alquilas por mes. Unidad 27. Me entregó la llave la que me había dado en el hotel. Esto es suyo, dijo. Todo lo que hay adentro fue pagado por el fideicomiso. Está a su disposición. Esperaré en el auto. Deslicé la llave de metal fría en la cerradura. No era un candado barato. Era un cerrojo de alta resistencia. Lo giré, sentí el clic del mecanismo y un golpe pesado cuando la cerradura se abrió. Me preparé y tiré de la pesada puerta de metal enrollable. Se deslizó hacia arriba suavemente, silenciosamente. El aire que me golpeó no fue la ola esperada de polvo moho y decadencia. Era el olor a alfombra nueva, pintura fresca y electricidad. Entré. Esto no era una unidad de almacenamiento. Era una sala de guerra. Era una oficina totalmente funcional y climatizada. Contra la pared del fondo había una pizarra blanca masiva completamente limpia. En el centro había un escritorio grande y costoso de caoba con una silla de cuero de respaldo alto. Sobre el escritorio había una laptop de alta gama nueva todavía cerrada. Junto a ella había una impresora láser, un escáner y una pila de carpetas con pestañas perfectamente organizadas. Cajas de archivos estaban apiladas cuidadosamente contra una pared. Las luces del techo eran fluorescentes, brillantes y limpias. El lugar olía a papel fresco, plástico nuevo y tinta de impresora. Me quedé allí por un minuto completo simplemente respirándolo. Era el olor de mi vieja vida. Era el olor de tratos multimillonarios de noches tarde pasadas revisando planos de contratos siendo firmados. Era el olor del poder del propósito del control. Era el olor del hombre que solía ser el hombre que Catalina y Roberto pensaban que estaba muerto y enterrado, un anciano confundido, bueno, para nada más que la basura. Sentí una sacudida como una corriente eléctrica reiniciando un corazón detenido. Mis manos, que habían estado temblando por el frío y la debilidad durante 2 años, de repente estaban firmes. La niebla que había nublado mi mente, una niebla de vergüenza y desesperación, comenzó a quemarse. Caminé hacia el escritorio. Pasé mi mano sobre la madera suave y fresca. Me senté en la silla de cuero. Soportaba mi espalda sólida y firme. Ya no era un fantasma en el callejón. Ya no era una víctima. Era un hombre en su oficina. Abrí la laptop. La pantalla se encendió sin pedir contraseña. El escritorio estaba limpio, excepto por una carpeta. Puse mi mano en el ratón, y se sintió tan familiar como mi propia piel. Las habilidades de un hombre que había construido un imperio de 40 años desde la nada. No se habían ido, solo estaban durmiendo. Y por fin estaban despiertas. Abrí la primera carpeta. La pestaña estaba etiquetada cuidadosamente con una fuente estéril, RC Holdings. Una sacudida me atravesó. No reconocí el nombre, pero reconocí la estructura. Era una compañía de responsabilidad limitada, una corporación fantasma. Conocía este libro de jugadas porque yo había inventado este libro de jugadas para propósitos fiscales legítimos hace décadas. Mis dedos ya no entumecidos por el frío abrieron la cubierta. La primera página era el documento de incorporación de Delaware. Mis ojos buscaron la fecha. 3 meses antes de la audiencia de tutela. Habían estado planeando esto. Esto no fue un crimen del momento. Esto fue un asesinato premeditado de mi vida financiera. Pasé la página. Estados de cuenta bancarios. Cientos de ellos. Mis ojos, que Catalina insistía que se estaban volviendo opacos y confundidos, escanearon las columnas con una velocidad y claridad que venían de 40 años de práctica. Yo era un hombre que podía leer un balance general como un músico lee una partitura, y esto era una sinfonía de robo. Lo vi al instante. El flujo de dinero era ridículamente simple, casi arrogante.
No habían hecho ningún esfuerzo real para ocultarlo, porque estaban convencidos de que su testigo estrella, el doctor Morales, me había hecho legalmente invisible. Creían que el hombre que podía trazar estas líneas ya estaba muerto. Estaban equivocados. Bajo su poder de tutela, Roberto había forzado a mi compañía, Propiedades Spears, a liquidar ciertos activos para cubrir deudas. Vi la venta de transacción de 3 lotes principales en el centro. Lotes que había pasado una década adquiriendo, esperando el momento perfecto para desarrollar. El comprador, RC Holdings. El precio una broma, una miseria, apenas 1/3 de su valor de mercado. Pasé a los estados de cuenta de RC Holdings, y ahí estaba. 3 días después, una transferencia masiva a la cuenta. Un nombre que reconocí, un conglomerado de desarrollo de Nueva York, con el que había estado en conversaciones durante años. Mi propio hijo y esposa se habían vendido mi tierra a sí mismos por centavos, luego se dieron la vuelta y la vendieron al comprador real por el precio total de mercado. Agarré un bloc de notas del escritorio. Mi mano estaba firme mientras escribía los números. Precio de venta de Pierce a RC. Vi $6 millones. Precio de venta de RC a Nueva York, $24 millones. $18 millones. Robados. Lavados a través de una compañía registrada en un apartado postal. $18 millones se habían embolsado todo, mientras yo estaba siendo legalmente declarado demasiado demente para manejar mis propios asuntos. Sentí una furia fría y tranquila asentarse sobre mí. Esto no era solo una disputa familiar. Esto no era solo robo. Habían utilizado transferencias bancarias interestatales. Habían usado correo electrónico. Esto era un crimen federal. Esto era fraude electrónico. Y acababan de entregarme el recibo. Si los registros financieros eran un asesinato calculado, la siguiente carpeta era una ejecución personal. Estaba etiquetada simplemente personal. Adentro no había muchos documentos, solo unos pocos papeles y una única y pequeña memoria USB negra pegada a la cubierta interior. Mi corazón martillaba contra mis costillas. La conecté a la laptop. Solo había un archivo en ella, un archivo de audio. Mi mano temblaba tanto que apenas podía hacer doble clic en el ratón. Una voz llenó la oficina silenciosa. La voz de mi hijo. La de Roberto. Suave, confiada y totalmente casual, como si estuviera ordenando el almuerzo. Solo di que está confundido, estaba diciendo Roberto. Solo di que se está volviendo errático. La Junta ya está preocupada por sus ideas de donación. Todo lo que tienes que hacer es hacerlo oficial. Luego otra voz más baja y vacilante. Doctor Morales. Roberto, soy su médico, no un psiquiatra. Este es un gran paso. Es de su competencia de lo que estamos hablando. Doctor. Morales. Roberto interrumpió, y su voz perdió su tono casual, reemplazado por algo frío y afilado. Ese nuevo Porsche 911, Turbo S, el que estabas admirando en el club la semana pasada. Azul oscuro, interior crema. Te está esperando. Considéralo una tarifa de consulta. Una muy generosa. Siguió un largo y pesado silencio. Podía escuchar a Morales respirando en la grabación. Un suspiro. Yo revisaré sus expedientes, dijo Morales finalmente con la voz espesa. Creo recordar algunos lapsos cognitivos menores. Sí. Programaré una evaluación completa. Estoy seguro de que encontraré lo que necesitas. El archivo de audio terminó. Simplemente me quedé sentado allí congelado. La sangre se drenó de mi rostro dejando mi piel helada. Un auto deportivo. Él había vendido mi vida, mi libertad, mi identidad. Por un maldito auto deportivo. Los $18 millones eran negocios. Eso era robo. Esto era parricidio. Y luego debajo de la memoria USB vi la última hoja de papel en la carpeta. Era una impresión de un correo electrónico eliminado.
Un correo de mi hija Laura a su madre Catalina, enviado 2 semanas antes de la audiencia. Mamá decía: sé que esto está mal. Sé que papá no está realmente enfermo. Pero realmente necesito esos $100,000. La deuda de la tarjeta de crédito. Mi esposo me matará si se entera. Yo haré lo que dijiste. Testificaré. Hablaré sobre el cumpleaños. Diré que olvidó el nombre de Leo. El último poco de aire salió de mis pulmones. El último fragmento de debilidad. El último destello de esperanza de que ella fuera solo un peón, de que fuera una víctima. Se desvaneció. Ella no había sido coaccionada. Ella había sido comprada. Mi propia hija. Por $100,000. El dolor se había ido. La tristeza se había ido. Todo lo que quedaba era una rabia fría, pura y quirúrgica. La última gota de cualquier amor que tenía por ellos se acababa de evaporar. No eran mi familia. Eran solo el enemigo. Levanté el nuevo teléfono estéril que estaba en el escritorio. Marqué el número que Wallace me había dado. Contestó al primer timbre. Wallace dijo. Mi voz era un gruñido bajo. Ni siquiera la reconocí como mía. He visto suficiente, dije. He revisado la munición. Necesito un abogado. No un abogado familiar. No un abogado de sucesiones. Hice una pausa mirando el nombre RC Holdings en la pizarra, la tinta brillando bajo las luces fluorescentes. Necesito un tiburón. Necesito al mejor y más despiadado abogado de fraude corporativo y litigios en el estado de Texas. Y lo necesito ahora. Al día siguiente, Wallace me llevó a una torre de vidrio y acero que perforaba el horizonte del centro de Austin. El vestíbulo era una vasta caverna de mármol italiano y arte costoso y silencioso. Hombres y mujeres con trajes afilados y rostros aún más afilados se movían con un propósito silencioso y urgente. Yo, con un traje nuevo sencillo que Wallace había proporcionado, me sentía como un impostor. Pero el sentimiento se estaba desvaneciendo, reemplazado por un enfoque frío y duro. Subimos en un ascensor silencioso de alta velocidad hasta el último piso, el ático. Las puertas se abrieron no a un pasillo, sino directamente a un área de recepción. El nombre en la pared de vidrio en letras simples y brutales decía Blackwell. Una recepcionista nos dirigió a una oficina en la esquina. La puerta estaba abierta. La señora Blackwell no era lo que esperaba. Tenía unos 45 años, vestida con un traje gris oscuro severo y perfectamente hecho a medida. Estaba parada detrás de un enorme escritorio de vidrio, mirando por la ventana de piso a techo hacia la ciudad extendida debajo de ella. Mi ciudad. Cuando entramos, ella no se giró. Señor Wallace dijo con su voz clara y precisa: «A Blackwell, este es Alejandro Pierce». Se giró lentamente. Sus ojos eran oscuros y penetrantes. Me recorrieron desde mis zapatos nuevos hasta mi cabello todavía demasiado largo. No fue una mirada de bienvenida. Fue una tasación. Como un depredador evaluando a su presa. No ofreció estrechar mi mano. No me pidió que me sentara. Caminó de regreso a su escritorio y golpeó con un solo dedo sobre un archivo. Mi archivo. Señor Pierce dijo. Su voz era plana. El señor Wallace ha pagado un anticipo muy significativo por esta reunión. Mi tiempo se factura a $2,000 la hora. No me gusta que me hagan perder el tiempo. Me miró su expresión, una máscara de hielo profesional. He leído los documentos de la corte. He leído el fallo del juez. Y según el gran estado de Texas, usted no es competente en un sentido legal. El registro judicial dice que sufre de declive cognitivo. Dice que es incapaz de manejar sus propios asuntos. Dice que usted es, para todos los intentos y propósitos legales, alguien que no está aquí. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. Así que, antes de ir más lejos, necesita decirme: estoy hablando con Alejandro Pierce, el hombre que construyó la mitad de esta ciudad. O estoy perdiendo mi tiempo y el dinero del señor Eduardo Pierce en un anciano legalmente declarado incompetente que ni siquiera tiene la capacidad para contratarme. No le respondí. No perdí tiempo en sentimientos o explicaciones.
Su desafío era una prueba y yo sabía exactamente cómo responderla. Simplemente pasé junto a ella, tomé un marcador rojo de borrado en seco de la bandeja y me volví hacia la enorme pared blanca brillante que no estaba cubierta por una ventana. Era su pizarra. Dicen que estoy confundido. Dije con mi voz tranquila, pero hizo eco en la acústica perfecta de la oficina de gran altura. Dicen que estoy cognitivamente deteriorado, así que déjeme mostrarle cómo se ve una mente deteriorada. Destapé el marcador. El olor agudo de la tinta era un olor familiar. Dibujé un cuadro en el centro de la pizarra. Propiedad Spears, escribí dentro. Durante los siguientes 30 minutos no me detuve. No dudé. No hablé sobre mi familia, o mi dolor, o mi tiempo en la calle. Hablé solo en el lenguaje de los números de la ley y de los activos. La niebla en mi cabeza se había ido reemplazada por una claridad fría y cristalina. El hombre que había estado forcejeando con la cerradura de un contenedor de basura se había ido. El director ejecutivo estaba de vuelta. Dibujé un segundo cuadro. RC Holdings Delaware, LLC. Dibujé una flecha de mi compañía a la de ellos. Transferencia 1, dije con mi voz ganando fuerza. 3 lotes principales en el centro, valor tasado en $27 millones. Precio de venta 6 millones. La razón declarada para la venta: liquidación de activos de bajo rendimiento para mantener la solvencia, una mentira. Eran nuestras propiedades no desarrolladas más valiosas. Dibujé un tercer cuadro. Conglomerado de Nueva York. Dibujé una flecha de RC Holdings a ese cuadro. 3 días después, precio de venta $24 millones. Beneficio neto 18 millones transferidos de RC Holdings a 2 cuentas offshore en las Islas Caimán. Escribí los números de cuenta en la pizarra de memoria. No me detuve ahí, dibujé más cuadros. Compañía Fantasma 2. Consultoría. Facturó a Propiedad Spears por $2 millones en honorarios de asesoría el año pasado. El agente registrado es un bufete de abogados en el mismo edificio que el club de golf de Roberto. Llené la pizarra. Era una telaraña de transacciones, fechas, números de cuenta y nombres. Era la anatomía de su crimen puesta al descubierto. Me alejé de la pizarra. Usaron transferencias bancarias interestatales para mover el dinero de la venta, dije girándome para enfrentar a Blackwell. Eso es una violación del título 18 del Código de los E.U. Sección 1243. Fraude electrónico. Sentencia máxima 20 años. Señalé otro cuadro. Usaron el correo de E.U. para presentar informes de activos falsos ante la corte para justificar las ventas. Eso es una violación de la sección 1441. Fraude postal. Golpeé el marcador en el primer cuadro. Y mi favorito personal. Usaron la venta fraudulenta de 6 millones para declarar una pérdida de capital masiva para Propiedad Spears, compensando ganancias legítimas. No solo me defraudaron a mí. La miré a los ojos. Defraudaron al Servicio de Impuestos Internos. Eso es evasión fiscal grave. Título 26 del Código de los S.U. Sección 702-1. Volví a poner la tapa en el marcador. El clic fue fuerte en la habitación silenciosa. Miré a Blackwell. Ella no me estaba mirando a mí. Estaba parada con los brazos cruzados mirando la pizarra blanca. Sus ojos se movían rápidamente, escaneando cada cuadro, cada flecha, cada número de estatuto que yo había escrito. Estaba leyendo el complejo diagrama tan fácilmente como yo lo había escrito. Caminó más cerca de la pizarra trazando la línea desde RC Holdings hasta las Caimán con una uña larga y pintada. Estuvo en silencio por 30 segundos completos. Luego se dio la vuelta. La máscara helada de duda profesional se había ido. Sus ojos ya no estaban fríos, estaban calientes, estaban brillando. Y por primera vez vi una sonrisa extenderse por su rostro. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa más terroríficamente hermosa que jamás había visto.
Era la sonrisa de un gran tiburón blanco que acababa de oler un rastro de sangre en el agua. Señor Pierce dijo con su voz ahora un ronroneo bajo y depredador. Cometieron un error fatal. ¿Cuál es? Pregunté. Ella asintió hacia la pizarra un mapa de su nueva demanda multimillonaria. Pensaron que usted era viejo, así que lo trataron como si fuera estúpido, dijo. Pero olvidaron una cosa muy importante, me señaló con un dedo. Olvidaron que usted es mejor en esto de lo que ellos jamás serán. Blackwell presionó un botón del intercomunicador en su escritorio. Despeja el resto de mi día, ordenó con voz cortante, y trae a mi investigadora principal aquí. Ahora. Se volvió hacia mí todo negocios. Señor Pierce, su diagrama en la pizarra es excelente, dijo asintiendo hacia mi trabajo. El caso financiero es fuerte. Es más que fuerte, es una victoria asegurada en los cargos de fraude. Pero también es complicado. Tomará meses, tal vez años, luchar en la corte civil. Presentarán mociones. Retrasarán. Apelarán. Comenzó a caminar como un depredador enjaulado. Toda su defensa descansa en un solo punto, que usted era y es mentalmente incompetente. Mientras esa orden judicial se mantenga, argumentarán que usted no tiene la capacidad para demandarlos. Dirán que es un anciano confundido siendo manipulado por partes externas como el señor Wallace. Y se detuvo y me miró. No podemos simplemente atacar la fortaleza. Tenemos que volar los cimientos. Tenemos que destruir la credibilidad del hombre que les dio el derecho legal de robarle en primer lugar. Morales. Dije el nombre con sabor a ácido. Doctor Morales, confirmó ella. Tenemos que neutralizarlo. Y tenemos que hacerlo rápido. No podemos demandarlo por mala praxis. Ese no es nuestro objetivo. Necesitamos probar que cometió fraude. Necesitamos probar que le mintió a la corte. Ella tomó la carpeta personal de mi sala de guerra, la que Wallace le había dado. Pasó las pocas páginas escaneando con sus ojos. Los investigadores del señor Wallace eran buenos, dijo golpeando una página. El doctor Morales tiene debilidades. Tiene una deuda de juego de 6 cifras con un casino en Luisiana. Y según este informe de vigilancia, tiene un gusto por la compañía costosa. Una sonrisa fría y delgada tocó sus labios. Está endeudado y tiene poco control de impulsos, dijo. Esa es una combinación que podemos usar. El plan era despiadado y elegante. Blackwell no solo quería atraparlo, quería que él mismo se ahorcara con sus propias palabras. Su investigadora principal era una mujer de unos 30 y tantos años llamada Diana. No solo era atractiva, era desarmante. Tenía una forma de mirarte que te hacía sentir como la única persona en el mundo. Ella era el cebo perfecto. Su historia de cobertura era la sobrina de un magnate tecnológico envejecido y adinerado que se había mudado recientemente a Austin para ayudar a manejar sus asuntos. Su primera visita al doctor. Morales fue una simple cita de paciente nuevo. Se quejó de ansiedad, estrés, por sus nuevas responsabilidades y problemas para dormir. Era encantadora, rica y lo suficientemente vulnerable. Morales, viendo a un cliente de alto valor, fue todo simpatía profesional. Le recetó algunas pastillas suaves para dormir y reservó un seguimiento. Blackwell y yo escuchamos el audio desde una camioneta de vigilancia estacionada calle abajo. Está cómodo, notó Blackwell. La ve como una nueva fuente de ingresos. Ahora lo hacemos codicioso. En la segunda visita, una semana después, Diana comenzó a tender la trampa. Es solo que no soy solo yo, doctor, dijo Diana con la voz temblando ligeramente. Vimos la pequeña señal de video granulada de la cámara de botón en su blusa. Es mi tío. Estoy tan preocupada por él. Cuénteme, dijo Morales inclinándose hacia adelante, su voz goteando falsa preocupación. Él está solo actuando tan extrañamente, susurró ella. Tiene 68 años, construyó un imperio, y ahora está hablando de regalarlo todo. Quiere donar millones a una universidad de la nada. Está olvidando cosas. Se está volviendo errático.
El resto de la familia está aterrorizada de que se vaya a llevar a la bancarrota, de que él esté ya sabe perdiéndola. Los ojos de Morales en la señal de video mostraron un destello de reconocimiento. Esta era una historia que había escuchado antes. Estaba en terreno familiar. Eso debe ser muy difícil para usted, dijo juntando las puntas de sus dedos. Los problemas cognitivos en individuos de alto funcionamiento pueden ser complejos. Eso es justo, dijo Diana aprovechando la apertura. Necesitamos ayudarlo, protegerlo de sí mismo. Pero no sabemos cómo. Morales asintió. Estas situaciones son muy delicadas. Legalmente, a menudo requiere una evaluación médica profesional para evaluar su capacidad. Él mismo había mordido el anzuelo. La visita final fue 3 días después. Diana estaba visiblemente angustiada. Doctor, no podemos esperar. Trató de comprar un avión antiguo ayer. Ni siquiera vuela. La familia necesita intervenir. Necesitamos tomar el control de sus finanzas por su propio bien. Pero nuestro abogado familiar dijo que no podemos hacer nada sin una declaración médica. Alguien que le diga a la corte que él no es estable. Ella se inclinó su voz un susurro conspirador. Necesitamos un médico que entienda la delicadeza de la situación. Alguien que pueda guiar en el proceso. Mi familia está preparada para estar muy agradecida por ese tipo de consulta experta. Ella colocó un sobre de aspecto costoso y grueso sobre su escritorio. Esto es por su tiempo, un anticipo por su discreción. Blackwell y yo contuvimos la respiración. Vimos en el monitor cómo los ojos de Morales pasaban de la cara de Diana al sobre. No lo tocó. Todavía no. Su codicia estaba luchando contra su precaución. Diana dijo tratando de sonar profesional. Lo que está pidiendo no es algo simple. Lo sabemos, dijo ella. Solo necesitamos saber si es posible. Este era el momento. Las deudas de juego del médico que el archivo de Wallace había detallado debían estar gritando en su oído. Miró el sobre de nuevo. Suspiró con un sonido pequeño y codicioso. Deslizó el sobre del escritorio hacia un cajón abierto. Había mordido el anzuelo. Es posible, dijo Morales con su voz ahora baja y confidencial. Ya no era un médico, era un co-conspirador. El proceso es sencillo, comenzó. No se trata de una sola prueba. Se trata de construir una narrativa para la corte. Dejé de respirar. Él le estaba dando el libro de jugadas. Mi libro de jugadas. Primero dijo, ustedes, la familia, proporcionan testimonios escritos, anécdotas. Momentos en los que parecía confundido. Olvidaba nombres, tomaba decisiones extrañas. El avión es perfecto. La donación es aún mejor. Ni siquiera tiene que ser perfectamente exacto. Solo tiene que sonar convincente. Estaba describiendo la mentira de Laura sobre mi nieto. Luego continuó, lo traigo para una evaluación cognitiva. Las pruebas son muy subjetivas. Todo está en la interpretación. Puedo hacer preguntas capciosas. Puedo anotar su vacilación como retraso cognitivo. Puedo interpretar su frustración como inestabilidad emocional. Puedo construir un informe médico que pinte una imagen muy clara de un hombre que ya no es apto para tomar sus propias decisiones. Sonrió con una mueca delgada y satisfecha. Es muy fácil siempre y cuando todos estén en la misma página. El juez ve a una familia preocupada y un informe detallado de un experto médico. Concederán la tutela cada vez. Es un proceso limpio y simple. Acababa de confesar. Acababa de admitir en video y audio de alta definición que su opinión profesional completa estaba a la venta. Diana se puso de pie secándose una lágrima falsa. Gracias, doctor. Nos ha dado esperanza. Estaré en contacto. Ella salió de la oficina. En el momento en que la puerta de la clínica se cerró detrás de ella, Blackwell cerró la laptop. La camioneta estaba en silencio. Ella no sonrió. No celebró.
Su cara estaba hecha de hielo. Tomó su teléfono y marcó a su oficina. «Está grabado», dijo con su voz plana y fría, admitiendo fraude, admitiendo aceptar el soborno. «Quiero que se emita una citación para el doctor Morales. Lo quiero en mi oficina para una deposición mañana por la mañana y envíen una copia de ese video. Y el audio de él y Roberto Pierce a su abogado personal ahora mismo. Déjenlo cocinarse en eso toda la noche». Mientras el doctor Morales estaba sudando sabiendo que su mundo estaba a punto de terminar, la señora Blackwell desató la segunda ola de nuestro ataque. Esta no fue una operación encubierta secreta. Fue un asalto frontal entregado a plena luz del día. Yo estaba en la sala de guerra revisando los mismos archivos que ellos pensaban que estaban ocultos para siempre, cuando supe que estaba sucediendo. Lo imaginé. Un notificador judicial profesional. Un hombre con una cara inexpresiva y ojos vacíos, subiendo los escalones de mármol de mi casa. La casa que Catalina me había quitado. La imaginé abriendo la puerta, probablemente, en una bata de seda molesta por la interrupción de su café matutino. Vería al hombre, vería el sobre, y su primera reacción sería irritación. «Señora Catalina Pierce», diría el hombre con su voz plana. Ella asentiría impaciente. «Sí, usted ha sido notificada». Le entregaría el sobre grueso y se alejaría su trabajo hecho. Ella cerraría la puerta confundida. Lo abriría pensando que tal vez era una formalidad del divorcio, algún cabo suelto. Y entonces leería la primera página. Vería mi nombre Alejandro Pierce como el demandante. Y vería al demandado Catalina Pierce y Roberto Pierce. Al mismo tiempo, a millas de distancia en mi oficina, un segundo notificador estaba pasando junto al costoso letrero de CEO en la puerta de Roberto. Él no sería tan educado. Encontraría a Roberto en el teléfono, probablemente intimidando a algún corredor sintiéndose poderoso. Roberto Pierce. Mi hijo lo despediría con la mano molesto. «Lárgate. Estoy ocupado». El notificador no se movería, sino Roberto Pierce. «Usted ha sido notificado». Dejaría caer el sobre idéntico en el escritorio y se daría la vuelta para irse. Roberto lo miraría fijamente, furioso por la interrupción. Entonces vería mi nombre. Incluso podría reírse pensando, ¿qué puede hacer el viejo? Y entonces ambos, en sus castillos separados construidos sobre mi vida robada, leerían la segunda página. La citación «Duces tecum», una demanda de documentos. Y verían las dos palabras que convertirían su sangre en hielo. RC Holdings. Era un nombre que no debería existir fuera de sus conversaciones privadas. Era su secreto. Su chiste susurrado triunfante. El vehículo para su robo de $18 millones. Ver ese nombre RC Holdings LLC escrito en una fuente legal negra y cruda. No sería solo un shock. Sería una imposibilidad. Sería una historia de fantasmas. Esta no era una demanda al azar. Este no era un anciano confundido pidiendo sobras. Este era un documento que probaba sin sombra de duda que yo sabía. Yo sabía el nombre. Sabía sobre las cuentas. Sabía todo. El pánico sería instantáneo. Los cimientos de sus nuevas vidas ricas se agrietarían. Su confianza se haría añicos. Solo habría una única pregunta aterrorizada gritando en sus mentes. ¿Cómo lo sabe? El pánico debió haberse instalado casi de inmediato. En nuestra camioneta de vigilancia, que ahora tenía una orden legal para monitorear sus comunicaciones gracias a la evidencia de fraude, no tuvimos que esperar mucho. Menos de 10 minutos después de que el notificador confirmó la entrega a la oficina de Roberto, su teléfono estaba activo. La llamada fue a Catalina. Escuchamos y era el dulce sonido de la desesperación. «Mamá». La voz de Roberto era aguda, casi un chillido. Ya no era el CEO tranquilo y genial. Era un niño aterrorizado. Él sabe el nombre. La voz de Catalina era afilada, pero podía escuchar el temblor debajo de ella. «¿De qué estás hablando, Roberto? Cálmate». «¿Qué nombre?» «RC Holdings». «Mamá RC». Está en una citación.
Está pidiendo todos los registros, todos ellos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo sabe ese nombre? Hubo una fuerte inhalación de aire en el lado de Catalina. Eso es imposible, susurró. Nadie conoce ese nombre. Nadie. Bueno, él lo sabe. Roberto estaba caminando de un lado a otro. Podía escuchar el sonido de sus zapatos caros en el piso de madera de su oficina. Como mamá, ¿cómo conoció esto un anciano sin hogar, un anciano confundido? ¿Quién lo está ayudando? Tiene un abogado, un buen abogado. Cálmate, espetó Catalina recuperando la compostura. Es un engaño. Tiene que serlo. No tiene nada. Está tratando de asustarnos para sacarnos dinero. Esto no se siente como un engaño, gritó Roberto. Esta es una citación federal. Están pidiendo registros fiscales, mamá. Esto es malo. Esto es realmente malo. Escúchame, Roberto, dijo Catalina, su voz bajando a un comando bajo y frío. No te vas a desmoronar. Él es una persona legalmente incompetente. Esta demanda ni siquiera será permitida en la corte. Es una búsqueda a ciegas. Pero por si acaso necesitas llamar a Morales. Ahora. ¿Morales por qué? Porque Morales es todo el cimiento idiota, siseó ella. Mientras el diagnóstico de Morales se mantenga, él es incompetente. Y todo esto desaparece. Llámalo. Dile lo que pasó. Dile que se asegure de que su historia sea sólida. Dile que entierre al viejo en archivos médicos. Asegúrate de que mantenga la boca cerrada. Fue la peor orden posible que ella podría haber dado. Fue el movimiento que pondría en jaque mate todo su juego. Porque mientras Catalina daba esa orden, un paquete acababa de ser entregado a la oficina en casa del doctor Morales. Él también acababa de ser notificado con una citación para deposición. Y justo encima de los documentos legales había una pequeña memoria USB negra, la que contenía un video de alta definición de él, aceptando un soborno de Diana, y un archivo de audio cristalino de él y Roberto Pierce, conspirando para cometer fraude. Ya era demasiado tarde. El doctor Morales no podía mantener la boca cerrada, porque estábamos a punto de abrírsela de golpe. A la mañana siguiente, yo no estaba en la sala de guerra. La señora Blackwell había insistido en que yo estuviera presente. Me senté en la larga mesa de caoba pulida en su sala de conferencias principal. Era una sala diseñada para la intimidación. De un lado, ventanas de piso a techo daban a la ciudad. Del otro, una pared blanca. Se sentía menos como una oficina de leyes y más como una cámara de interrogatorio de gran altitud. Yo llevaba otro traje de color carbón oscuro. Lucía como el CEO. Me sentía como el CEO. Ya no era un observador. Era un director en esta pelea. Wallace se sentó a mi derecha en silencio sosteniendo un archivo. Blackwell se sentó a la cabecera de la mesa con las manos cruzadas. Estaba perfectamente quieta un depredador, esperando pacientemente en la orilla del agua. La puerta se abrió. El doctor Morales entró seguido por un hombre que asumí era su abogado. Morales era un desastre. Parecía que no había dormido en una semana, y mucho menos una noche. Su traje caro estaba arrugado. Su cara estaba de un gris pálido enfermizo cubierta con una fina capa de sudor. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y se movían primero hacia Blackwell, luego hacia mí. Cuando nuestros ojos se encontraron no aparté la mirada. No mostré ira. No mostré nada. Simplemente lo miré fijamente. Él se estremeció y rompió el contacto inmediatamente buscando torpemente en su maletín. Su abogado era lo opuesto. Era tranquilo profesional e irradiaba un aura de profunda infelicidad. Era un hombre que había sido despertado en medio de la noche por un cliente frenético y culpable que acababa de ver su carrera arder en llamas en una memoria USB. Estaba aquí no para ganar, sino para controlar el daño, para encontrar la forma menos dolorosa de rendirse. Tomaron sus asientos en el lado opuesto de la mesa. Una taquígrafa de la corte ya estaba instalada al final con los dedos listos. Un camarógrafo en la esquina ajustó su cámara a la pequeña luz roja brillando. El silencio en la habitación era asfixiante. Era el silencio estéril y pesado de un quirófano antes del primer corte.
El abogado de Morales se aclaró la garganta barajando papeles. Mi cliente está aquí como se solicitó, le dijo a Blackwell con la voz tensa. Blackwell ni siquiera lo miró. Su mirada estaba clavada en Morales. Dejó que el silencio se extendiera por otros 10 segundos, la tensión aumentando dejando que Morales y todo el terror llegaran a su punto máximo. Finalmente ella habló. Vamos al registro. Los dedos de la taquígrafa comenzaron a volar. La luz roja en la cámara de video brilló. Por favor, diga su nombre y dirección profesional para el registro. Blackwell comenzó con su voz en un tono monótono y frío. Dr. Robert Morales, dijo él con la voz un poco demasiado alta. Se aclaró la garganta. Diagnósticos de Austin. Symptoms, 200 médico Basway. Dr. Morales. Usted fue el médico de atención primaria de mi cliente, el señor Alejandro Pierce, durante aproximadamente 12 años. ¿Correcto? Sí, eso es correcto, dijo Morales. Su abogado se sentó a su lado rígido como una estatua. Y el 14 de octubre, hace 2 años, usted presentó una declaración jurada ante el Tribunal de Sucesiones del Condado de Travis con respecto a la condición médica del señor Pierce. Lo hice. En esa declaración usted declaró, y cito, «Es mi opinión médica profesional que el señor Alejandro Pierce sufre de un deterioro cognitivo significativo consistente con demencia temprana, lo que lo hace incapaz de manejar sus propios asuntos financieros y personales». ¿Es eso correcto? Sí, dijo Morales. Él estaba ganando confianza visiblemente. Este era su territorio. Estas eran sus palabras, sus diagnósticos. Claramente había ensayado esto. Creía que esta era una batalla de opiniones médicas y que él era el único experto en la sala. Doctor Morales, dijo Blackwell, con una voz peligrosamente neutral. ¿Puede por favor explicar a esta declaración en detalle la base médica para ese diagnóstico? Esta era la apertura para la que él se había preparado. Se enderezó en su silla. Se puso la máscara del médico autoritario y preocupado. Por supuesto, dijo entrelazando sus manos sobre la mesa. El diagnóstico no se basó en un solo evento, sino en una evaluación multifactorial. Fue una observación longitudinal de déficits cognitivos progresivos. Era bueno, sonaba profesional, incluso compasivo. Usó todas las palabras correctas. Mi evaluación se inició basada en preocupaciones urgentes, expresadas por la familia inmediata del paciente. Continuó gesticulando vagamente hacia mí. Su esposa Catalina y su hijo Roberto proporcionaron relatos detallados y corroborantes del comportamiento errático del señor Pierce, sus lapsos de memoria y su paranoia. Estaba construyendo su muro ladrillo por ladrillo. Reportaron instancias en las que olvidaba nombres familiares, se perdía, y expresaba el deseo de liquidar activos financieros sólidos para propósitos cuestionables. Estos informes familiares son una herramienta de diagnóstico crítica. Luego describió las pruebas que me había hecho. El desempeño del paciente en la evaluación cognitiva de Montreal fue preocupante. Exhibió déficits significativos en la memoria diferida y la función ejecutiva. Cuando se combinó con el testimonio de la familia, el cuadro clínico fue innegable. Terminó su explicación y se recostó con una leve sonrisa arrogante en los labios. Había entregado sus líneas perfectamente. Había citado a la familia. Había usado la jerga médica. En su mente acababa de construir una fortaleza impenetrable. Miró a Blackwell como diciendo, «Es tu turno». Genuinamente creía que tenía el control. No tenía idea de que acababa de caminar directamente hacia la zona de ejecución. La señora Blackwell dejó que la explicación autocomplaciente de Morales colgara en el aire. No desafió sus términos médicos. No discutió sobre las pruebas cognitivas. Simplemente esperó. Lo dejó sentarse en el silencio disfrutando de lo que él pensaba que era su victoria. Después de 10 largos segundos, finalmente se movió. Levantó una mano, un gesto agudo y limpio. «Ahora estamos fuera del registro», dijo. Los dedos de la taquígrafa se detuvieron. La luz roja del camarógrafo se apagó. La parte oficial de la deposición había terminado.
La ejecución estaba a punto de comenzar. El abogado del doctor Morales se tensó. Conocía este movimiento. Aquí era donde ocurría la verdadera pelea. El doctor Morales, sin embargo, todavía parecía engreído. Pensó que había ganado la ronda. La señora Blackwell se agachó y sacó un iPad delgado y elegante de su bolso. No dijo una palabra. Simplemente desbloqueó la pantalla y la colocó plana sobre la mesa de caoba. Luego con un dedo la deslizó a través de la superficie pulida. Se deslizó suavemente, silenciosamente, deteniéndose perfectamente frente al doctor Morales. Antes de volver al registro, doctor, dijo Blackwell bajando la voz a un tono bajo conversacional. Y totalmente letal, encuentro que siempre es útil obtener una segunda opinión. Morales parecía confundido. Una segunda opinión, yo soy el... Esto, dijo Blackwell, es una grabación de una nueva paciente suya, una tal Diana. Creo que se reunió con ella ayer mismo. La encontró convincente. La sangre se drenó del rostro de Morales. La palidez gris y enfermiza regresó instantáneamente. Sus ojos saltaron del rostro de Blackwell al iPad, luego a su abogado, que ahora miraba el dispositivo con una mirada de puro horror sin diluir. No sé de qué está. Morales comenzó a balbucear. «Reprodúcelo», ordenó Blackwell. Con una mano visiblemente temblorosa, el abogado de Morales se inclinó y tocó el icono de reproducción en el centro de la pantalla. Y la pantalla se iluminó. El video era de alta definición. El audio era cristalino. Todos miramos. Vimos a Diana. Vimos a Morales. Lo vimos escuchar su historia sobre su tío. Y luego lo vimos aceptar el sobregrueso de efectivo y deslizarlo en el cajón de su escritorio. La habitación estaba en silencio absoluto, salvo por el sonido de la propia voz de Morales capturada en la grabación explicando con precisión clínica cómo construir una narrativa, cómo interpretar las pruebas, cómo hacer preguntas capciosas, cómo cometer un fraude calculado perfecto. Es muy fácil, concluyó su voz en la grabación, siempre y cuando todos estén en la misma sintonía. El video terminó devolviendo la pantalla a negro. Morales ya no respiraba. Simplemente miraba con los ojos muy abiertos su propio reflejo en la pantalla oscura. Era un hombre muerto. Simplemente aún no había dejado de moverse. El silencio en la habitación era absoluto. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado del edificio. Morales miraba la pantalla negra y reflectante, pero no se veía a sí mismo. Estaba viendo la destrucción total y completa de su vida. Su rostro, que había sido de un gris enfermizo, ahora estaba cubierto de un repentino sudor frío. Hizo un pequeño sonido de asfixia, como un hombre que acaba de recibir un puñetazo en el estómago. Miró a su abogado con los ojos muy abiertos y gritando de pánico. Su abogado era un profesional. No entró en pánico, simplemente parecía cansado. Miró a Blackwell y luego a mí con una expresión de profunda resignación. Acababa de ver a su cliente no solo admitir mala praxis, sino una conspiración para cometer un delito federal, todo grabado en video de alta definición. No había defensa, Drew. No había forma de darle la vuelta. Solo había rendición. Colocó una mano tranquila sobre el brazo tembloroso de Morales, quien se estremeció al contacto. Señora Blackwell, dijo el abogado con su voz en un tono monótono y derrotado. Necesitamos un momento. Fuera del registro. Tómense todo el tiempo que necesiten, dijo Blackwell, con la voz desprovista de cualquier triunfo. Era el sonido frío y plano de una transacción completada. El abogado prácticamente tuvo que levantar a Morales de su silla. Los dos salieron tropezando de la sala de conferencias. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos, dejándonos en silencio nuevamente. Pasaron 10 minutos. 10 minutos de silencio. Miré a Wallace. Él miraba el horizonte. Miré a Blackwell. Ella estaba revisando su correo electrónico en su teléfono, como si solo estuviera esperando una reserva para el almuerzo. La puerta se abrió de nuevo. Fue un hombre diferente el que entró. El abogado era el mismo, pero Morales se había ido. En su lugar había un cascarón. Estaba desplomado con la corbata deshecha, los ojos rojos y vacíos.
Se sentó pesadamente con las manos inertes a los costados. Era un hombre roto. Su abogado habló todavía fuera del registro. Sra. Blackwell, mi cliente está preparado para cooperar. Totalmente. Pensé que podría estarlo, dijo Blackwell. A cambio de su testimonio completo y veraz, pediríamos que no presente una denuncia penal personalmente y que envíe una carta a la Junta Médica Estatal en su nombre, reconociendo su cooperación si él es veraz. Tenemos un trato, dijo Blackwell al instante. Miró a la taquígrafa. Estamos de vuelta en el registro. La luz roja del camarógrafo se encendió. Los dedos de la reportera estaban listos. Los ojos de Blackwell se clavaron en Morales. Doctor Morales, le pregunto de nuevo. Su diagnóstico de Alejandro Pierce se basó en una práctica médica sólida. Morales tragó saliva. Miró la mesa. Su abogado le dio un codazo. No susurró. Por favor, hable alto para el registro, doctor. No dijo Morales con la voz quebrada. No lo fue. De hecho, doctor Morales, a usted le pagaron para proporcionar ese diagnóstico. ¿No es así? Sí. ¿Pagado por quién, Roberto Pierce? ¿Y qué le pagaron, doctor? Un auto, un Porsche y efectivo. Y la evaluación médica que presentó al tribunal, la que afirmaba que el señor Pierce era incompetente. ¿Era ese documento una mentira? Hubo una larga pausa. Todo el cuerpo de Morales se desplomó como si la última cuerda que lo sostenía hubiera sido cortada. Sí, dijo la palabra apenas audible. Fue una mentira todo. Las pruebas fueron falsificadas. El diagnóstico fue una fabricación. Fue fraude. Estaba hecho. Con esa sola palabra, todo el fundamento legal del imperio de Catalina y Roberto, la tutela que me había robado la vida, había sido obliterada. Todo había sido construido sobre arena y la marea ahora estaba subiendo. Con la confesión de Morales asegurada, el primer pilar había caído. Ahora era el momento de derribar el siguiente. La señora Blackwell no presentó los cargos de fraude. Todavía no. Eso era una bazuca, y ella quería usar un bisturí primero. En su lugar, su oficina envió una invitación legal formal a Catalina Roberto y sus abogados. La invitación era para una conferencia de mediación voluntaria, una negociación de paz, una oportunidad para resolver todas las disputas pendientes amigablemente. Sus abogados debieron estar encantados. Les habrían dicho a Catalina y Roberto que esto era un signo de debilidad, que el anciano y su nueva abogada misteriosa se habían dado cuenta de que no tenían un caso real. Probablemente estaban desesperados por un acuerdo rápido. Probablemente pensaron que podrían hacer que me fuera por una fracción de lo que habían robado. Pensaron que venía a suplicar. La reunión se fijó para la semana siguiente en la sala de conferencias de Blackwell, la misma sala donde Morales había confesado. Llegué 1 hora antes. No llevaba un traje prestado. El señor Wallace me había llevado a un sastre adecuado. El traje que llevaba era un azul marino a rayas hecho a medida. Valía $5,000. Mis zapatos estaban lustrados. Mi cabello estaba cortado. Estaba afeitado. No era el hombre del callejón. Yo era Alejandro Pierce. Me senté a la cabecera de la larga mesa de caoba. No a un lado. A la cabecera. Blackwell se sentó a mi derecha, Wallace a mi izquierda. No hablamos. Simplemente esperamos. A las 10 a.m. en punto la puerta se abrió. Catalina Roberto y su abogado entraron, y detrás de ellos, luciendo pequeña y nerviosa, mi hija Laura. Estaban en su elemento. Catalina parecía aburrida, molesta e increíblemente arrogante. Roberto sonreía con suficiencia, susurrándole algo a su abogado, ya celebrando su victoria. Parecía el rey del mundo, un hijo que había reemplazado exitosa y permanentemente a su padre. Su abogado nos vio primero. Se detuvo confundido. Roberto y Catalina chocaron con él, todavía riendo. «¿Cuál es la demora?», dijo Roberto mirando hacia arriba. Y entonces me vio. Su sonrisa engreída. No solo se desvaneció, se congeló. Se hizo añicos. Su boca quedó abierta. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no solo con reconocimiento.
con pura, profunda y visceral confusión. Catalina, al ver la expresión en el rostro de su hijo, lo empujó. «Roberto, ¿qué pasa con...?» Ella me vio. Su mano, la que sostenía su bolso de $1000, se aflojó. El bolso no cayó, pero sus dedos se desenrollaron. Sus ojos fueron el verdadero espectáculo. Pasaron de mí al traje, a mi rostro afeitado, a la poderosa abogada Sinora Blackwell, sentada a mi lado, y luego de vuelta a mí. Estaba tratando de procesar una imagen imposible. Estaba mirando a un fantasma que llevaba un traje más caro que su hijo. Un fantasma que estaba sentado a la cabecera de una mesa donde claramente pertenecía. El hombre que ella había dado por muerto en un callejón estaba sentado frente a ella luciendo como un rey. El abogado de Catalina, un hombre llamado Bennett, se recuperó primero. Se aclaró la garganta y trató de tomar el control de la reunión que había malinterpretado completamente. «Señora Blackwell, señor. Pierce, estamos sorprendidos de verlo aquí, Alejandro. Estamos por supuesto felices de discutir un estipendio razonable para asegurar su comodidad. Mis clientes están preparados para ser generosos». La sonrisa de Roberto regresó, aunque era más débil ahora. Pensó que esto se trataba de dinero. Pensó que estaba aquí para suplicar. La señora Blackwell dejó que la oferta insultante colgara en el aire. Ni siquiera miró a Bennett. Me miró a mí. Le di un leve asentimiento casi imperceptible. «Termina esto». Volvió su mirada hacia el abogado. Un estipendio, repitió con voz plana. «Generosos, ya veo». Se inclinó hacia adelante bajando la voz, pero llenó la habitación. «No habrá estipendio y puede dejar de llamar a esto una mediación. Esto es una notificación». Bennett parecía confundido. «¿Notificación de qué notificación, señor Bennett?», dijo Blackwell, «de que a partir de hace una hora, la tutela de Alejandro Pierce ha sido declarada nula y sin efecto». El color se drenó del rostro de Catalina. La sonrisa de Roberto se desvaneció, reemplazada por una boca abierta idiota. «¿Qué? No pueden». «Eso es imposible. Tenemos una orden judicial». «¿Tenían una orden judicial?», le corrigió Blackwell con la voz como hielo. Se basaba en el testimonio médico de un Dr. Robert Morales. Un testimonio que el doctor Morales, en una deposición jurada, ayer admitió que era una completa fabricación. «Ha confesado en video haber aceptado un soborno de usted, señor Pierce». Ella asintió hacia Roberto a cambio de cometer fraude médico. El rostro de Roberto pasó de pálido a un rojo profundo y moteado. Eso es una mentira. Él es una... Lo es». Blackwell deslizó un segundo iPad por la mesa. «Esa es una copia de su confesión firmada completa. Estaría feliz de reproducir la cinta de usted ofreciéndole un Porsche». Roberto parecía haber recibido un disparo. Pero Catalina ya estaba buscando el siguiente ángulo. ¿Y qué siseó ella entrecerrando los ojos hacia mí? Así que el viejo no está confundido. «No importa. Los activos son nuestros. El divorcio es definitivo. Esto no cambia nada». «Tiene razón», dijo Blackwell. «No cambia el divorcio. Pero sí cambia esto». Se agachó y colocó un documento encuadernado grueso sobre la mesa. Hizo un ruido sordo y final. Esto, dijo golpeando la portada, es una copia previa a la presentación de una demanda federal, citando violaciones del título 18, sección 1443, fraude electrónico, y sección 1341, fraude postal. Deslizó una segunda copia idéntica hacia su abogado. «Y solo por diversión, hemos incluido un cargo rico. Crimen organizado. Verá, el tribunal encontró que establecieron una empresa criminal, RC Holdings, para defraudar al señor Pierce». Catalina no entendió las palabras. Pero Laura, mi hija, que había estado en silencio con el rostro pálido, finalmente entendió. Sus ojos se abrieron de par en par con puro terror animal. No era una hija preocupada. Era una co-conspiradora. «Mamá».
La voz de Laura era un chillido diminuto. «Mamá, ¿qué está diciendo ella?» «Fraude. Fraude electrónico, crimen organizado. Pensé que dijiste que todo era legal. Dijiste que solo estabas protegiendo los activos». Miró a Roberto, su rostro desmoronándose. «Roberto, tú me dijiste que era solo papeleo». De repente se puso de pie su silla raspando ruidosamente. Todo su cuerpo temblaba. No voy a ir a la cárcel», ella gritó con lágrimas corriendo por su rostro. «Ustedes me hicieron mentir en la corte. Ustedes. Ambos dijeron que era la única manera. No voy a ir a la cárcel por ustedes. No lo haré». Todos los ojos se volvieron hacia Laura. Sus sollozos eran fuertes, feos y desesperados. Ya no era la hija serena y desconsolada de la sala del tribunal. Era un animal acorralado, y en su pánico acababa de implicar a su madre y hermano en un delito federal. Catalina, al ver esto, se volvió contra ella. «Laura, cierra la boca. No sabes lo que estás diciendo». «Estás histérica», no gritó Laura señalando con un dedo tembloroso a su madre. Tú me obligaste. Me dijiste que era solo un trámite». Yo había estado en silencio. Los había observado a todos. Había observado la arrogancia, el pánico y la traición. Ahora hablé. Mi voz no era fuerte. Era tranquila y cortó a través de la histeria de Laura como el bisturí de un cirujano. «Laura». Ella se detuvo, su respiración atrapada en un sollozo. Sus ojos llenos de lágrimas tan parecidos a los de su madre se clavaron en los míos. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. «Laura». Repetí mi voz tranquila y fría. «En la corte. Testificaste bajo juramento que yo estaba tan confundido, que había olvidado el nombre de tu hijo. Mi nieto». Su rostro se quedó en blanco. El pánico fue reemplazado por un nuevo horror naciente. Ella sabía a dónde iba esto. «Dijiste que olvidé su nombre». Continué inclinándome hacia adelante solo una pulgada. «Lloraste». El juez te creyó. Fue muy convincente. La miré. Realmente la miré. «Dime, Laura. Solo para aclarar el aire, ¿cómo se llama mi nieto?» Me miró fijamente. Su boca se abrió y se cerró. Estaba buscando en su memoria no la verdad, sino la mentira que había dicho, y no pudo encontrarla. Yo tartamudeó mirando a Catalina en busca de ayuda. «¿Cuál es su nombre?». Laura, presioné mi voz inflexible. Es Max». Finalmente soltó el nombre sonando como una pregunta. «Su nombre es Max». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Muy lentamente negué con la cabeza. «No, Laura», dije, y mi voz estaba cargada con una lástima que era más terrible que la ira. «Su nombre es Leo. Ni siquiera te molestaste en recordar la mentira por la que vendiste a tu padre. Eso fue todo». Ese fue el golpe que la rompió. Soltó un sonido, un gemido agudo y herido, y se derrumbó de nuevo en su silla, cubriéndose el rostro, todo su cuerpo temblando en un paroxismo de culpa y autodestrucción. Su abogado Bennett simplemente se quedó sentado allí con el rostro ceniciento. Estaba mirando el final de su carrera. Pero Catalina era diferente. Observé su rostro. La vi mirar a su hijo un tonto. La vi mirar a su hija un desastre sollozante. La vi mirar la demanda federal sobre la mesa, y en ese momento supo que la pelea legal había terminado. Había perdido. Y en ese mismo momento dio un giro. Encontró una última arma en su arsenal, la tierra quemada. De repente soltó una carcajada. Fue un sonido áspero, feo, como un ladrido. «Muy bien, Alejandro». Se burló, su rostro torciéndose en una máscara de puro odio no adulterado. «Tú ganas. Tú, viejo bastardo inteligente, nos venciste. Lo recuperas todo». Abrió las manos de par en par. «Así que anda, tómalo». Se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con un nuevo triunfo vicioso.
Regresa a tu preciosa compañía. Regresa a Propiedades Pierce porque hemos pasado los últimos 2 años llevándola a la ruina. No es nada más que un cascarón. Alejandro, hemos hipotecado cada propiedad. Hemos llevado al límite cada línea de crédito. Los 18 millones por los que estás tan enojado, eso se fue. Se fue todo. La casa, los autos, las cuentas. La desangramos hasta dejarla seca. Se puso de pie, su voz elevándose a un chillido triunfante. Felicidades, Alejandro. Eres competente. Eres libre. Y ahora eres el orgulloso propietario de una deuda de 50 millones de dólares. Estás arruinado. Estás aún más quebrado ahora de lo que estabas en ese callejón. Sonrió con una sonrisa amplia. Terrible. Estás justo donde empezaste. Eres solo un anciano sin hogar con un buen traje. La voz de Catalina hizo eco en la habitación llena del sonido triunfante y feo de su odio. Eres solo un anciano sin hogar con un buen traje. Respiraba pesadamente, su rostro enrojecido, una luz salvaje y victoriosa en sus ojos. Finalmente había ganado. Me había destruido. Esperaba que yo gritara, llorara, me rompiera. Así que hice lo único que ella no podría haber esperado. Sonreí. No fue una gran sonrisa. Fue una sonrisa pequeña, tranquila y compasiva. Miré a esta mujer, esta criatura consumida por su propio veneno, y simplemente sonreí. Luego, lenta, tranquilamente, giré la cabeza hacia el hombre que había estado sentado en la esquina de la mesa, silencioso como una estatua durante toda esta reunión. El señor Wallace captó mi mirada. Le di un pequeño asentimiento. Tu turno. El señor Wallace, que había sido un administrador invisible, de repente se convirtió en el hombre más poderoso de la habitación. Se puso de pie lentamente. No era un abogado llamativo como Blackwell. Era un hombre de fideicomisos, de dinero viejo, de poder tranquilo e irreversible. Se abotonó tranquilamente la chaqueta del traje. Se ajustó los puños. Miró a Catalina, que todavía se burlaba, aunque un destello de confusión ahora estaba en sus ojos. Tiene absolutamente toda la razón, señora Pierce, dijo el ciego. Wallace con su voz tranquila y agradable, como si discutiera sobre el clima. Tiene 100% de razón. Propiedades Pierce es, como usted dice, un cascarón. No vale nada. La sonrisa de Catalina vaciló. Esta no era la reacción que quería. Eso es correcto, tartamudeó. Está arruinada, de hecho. Wallace continuó caminando lentamente hacia el centro de la mesa. Nuestros contadores forenses contratados por el fideicomiso del señor Eduardo Pierce confirmaron lo mismo hace 6 semanas. Encontraron las compañías fantasma, encontraron las transferencias ilegales, encontraron la deuda masiva y paralizante que usted y su hijo habían cargado a la compañía. Una deuda de 50 millones de dólares, como usted declaró con tanta precisión. ¿Y qué? Se burló Roberto, tratando de recuperar su confianza. ¿Cuál es tu punto? Está en bancarrota. Nosotros ganamos esta vez. Wallace casi parecía triste. El punto, señor. Pierce dijo, es que usted está una vez más pensando un movimiento a la vez, mientras que mi difunto cliente estaba pensando 5 movimientos por delante. Se detuvo y colocó las manos en el respaldo de una silla. Verá, dijo Wallace, cuando el fideicomiso descubrió que Propiedades Pierce estaba fundamentalmente en bancarrota, y que sus únicos activos reales eran los préstamos masivos que habían sacado contra ella, tuvimos que tomar una decisión. ¿Qué haces con una compañía que tiene 50 millones de dólares en deuda? Miró a Catalina y llegamos a una conclusión simple. Hace 30 días el fideicomiso, operando a través de una firma de adquisiciones de terceros, compró silenciosamente toda esa deuda, cada dólar de ella, de cada banco, al que le pidieron prestado. La habitación quedó en completo y total silencio. Catalina y Roberto simplemente miraban fijamente. Sus rostros estaban en blanco. Estaban tratando de procesar las palabras, pero simplemente no podían. Era como decirle a un perro que podía volar. El concepto no existía en sus cerebros.
Su abogado Bennett, sin embargo, entendió. Su rostro, que ya estaba pálido, se volvió del color de la ceniza. Parecía que iba a enfermarse físicamente. Se hundió en su silla, un gemido bajo escapando de sus labios. «Oh, Dios mío», susurró. «¿Qué?», espetó Catalina, volviéndose hacia él. «¿Qué significa eso?». ¿De qué está hablando el señor Wallace? Decidió explicarlo en términos que ella entendería. Significa, señora Pierce, que nosotros somos el banco. Significa que Propiedades Pierce no le debe $50 millones a una docena de bancos diferentes. Me debe $50 millones a mí. Dejó que eso se asimilara. Y no es solo la compañía, continuó Wallace con su voz todavía suave. El fideicomiso también compró sus préstamos personales. La hipoteca de su casa, señora Pierce, somos dueños de ella. El préstamo de $500,000 por su Bentley, somos dueños de eso también. La línea de crédito no asegurada que Roberto usó para comprar ese Porsche, somos dueños de eso. Miró a los tres la esposa atónita, el hijo idiota y arrogante, la hija sollozante y rota. Normalmente, dijo, estaríamos felices de dejarles continuar haciendo sus pagos. Pero miró a la señora Blackwell. La señora Blackwell habló retomando el hilo. Pero ahora tenemos una demanda federal. Tenemos una confesión firmada de fraude del doctor Morales. Tenemos evidencia clara de una empresa criminal rico. Y cuando comete fraude electrónico federal, viola las cláusulas de incumplimiento de cada acuerdo de préstamo que haya firmado. El martillo final cayó. Wallace sonrió con una fría sonrisa corporativa, lo que significa, señora Pierce, toda esa deuda. Los $50 millones de la compañía, la hipoteca de su casa, el préstamo de su auto. Todo vence. Miró su reloj. No el próximo mes, no mañana. Vence inmediatamente. Hoy. El color se drenó del rostro de Catalina. La arrogancia, el odio, el triunfo. Todo se desvaneció, reemplazado por un terror animal crudo y hueco. Finalmente entendió. No solo estaban siendo demandados, estaban siendo borrados. No solo iban a perder el dinero robado, iban a perderlo todo: su casa, sus autos, sus cuentas bancarias. Iban a estar peor que quebrados. Iban a quedar en la indigencia. Estaban, en una palabra, arruinados. La señora Blackwell deslizó un documento final sobre la mesa. Era delgado, solo una página. «Esta es una liberación general», dijo con voz plana. Firmarán el 100% de sus acciones, tanto en Propiedades Pierce como en la empresa criminal conocida como RC Holdings, de vuelta al señor Pierce, efectivo inmediatamente. Acordarán desalojar las instalaciones de su casa a las 5 p.m. mañana. Firmarán. ¿O qué susurró Catalina con la voz como un raspado seco? O dijo: «Blackwell, levantaré este teléfono y llamaré a la oficina del fiscal de los Y además de la montaña de evidencia que les estoy enviando, agregaré el testimonio personal y desgarrador del señor Alejandro Pierce a su caso criminal contra ustedes, y haré que sea mi misión personal y profesional asegurar que usted, su hijo y su hija pasen los próximos 20 años en una prisión federal». Su abogado Bennett ni siquiera leyó el papel. Lo agarró, encontró un bolígrafo y lo empujó frente a Roberto. «Fírmalo, Roberto», siseó. Roberto, con la mano temblando tan fuerte que apenas podía sostener el bolígrafo, firmó. Bennett lo empujó hacia Catalina. Sus manos también temblaban. Me miró, sus ojos finalmente verdaderamente derrotados. Firmó. Se acabó. Era todo mío. Me senté en la sala de conferencias de la señora Blackwell. La última vez que estuve aquí, el aire había estado denso de tensión con la violencia tácita de una ejecución legal. Ahora, una semana después, la habitación era solo una habitación. Tranquila, profesional. La guerra había terminado, y solo estábamos firmando el tratado de paz. La mesa frente a nosotros estaba cubierta de documentos cuidadosamente apilados. Representaban la suma total de mi vida anterior y mi nueva vida. Los últimos 7 días habían sido un torbellino de puro poder logístico. Fieles a su palabra, Catalina y Roberto habían desalojado la casa.
Los asociados de Blackwell, no los míos, se habían parado en el césped marcando artículos en una lista mientras un camión de mudanzas que Catalina había sido obligada a pagar cargaba sus pertenencias personales. El Bentley se había ido. El Porsche se había ido. Sus cuentas bancarias estaban congeladas pendientes de la investigación federal. Mi compañía Propiedad Spears ahora era oficialmente mía de nuevo. El golpe de despedida de Catalina había sido correcto en cierto modo. La compañía era un cascarón desangrado hasta quedar seco, pero ella había perdido el punto. Era un cascarón limpio. Gracias a Wallace, la deuda masiva de $50 millones que le habían atado ya no era un pasivo. Era un activo en manos del fideicomiso de mi hermano. Propiedad Spears estaba por primera vez en años completa, total y maravillosamente limpia. «Este es el último, señor Pierce», dijo Blackwell. Su voz era todo negocios, pero había un destello de respeto en sus ojos que no había estado allí antes. Era el documento final el que cerraba oficialmente nuestro compromiso. Tomé su pluma estilográfica pesada y costosa. Firmé mi nombre Alejandro Pierce en la parte inferior. La firma no era el garabato tembloroso de una víctima. Era la escritura fuerte, clara y decisiva de un fundador. «Está hecho», dije empujando el papel de vuelta hacia ella. «Está hecho». Estuvo de acuerdo deslizándolo cuidadosamente en un archivo. «El caso civil ha concluido. Tiene su compañía, tiene su casa, tiene todo». Asentí. Mi negocio con ella había terminado, pero mi negocio en esta habitación no. Me puse de pie y me giré. En la esquina, como había estado durante toda la reunión, estaba sentado el señor Wallace. Había sido un observador silencioso, la fuente tranquila de todo el poder en la habitación. Ahora era su turno. Se puso de pie mientras me acercaba. Sostenía el mismo maletín gris simple que había estado sosteniendo en el callejón esa noche. Parecía que había pasado toda una vida. «Señor Wallace», dije. Mi voz era firme. Esta no era una pregunta. Era una declaración. «Hoy es el día 58», asintió. «Sí lo es». La condición en el testamento de mi hermano, continué, era clara. Debía usar los recursos de su fideicomiso para luchar para anular la tutela y recuperar lo que me fue robado. Hice un gesto hacia la montaña de papeleo en la mesa de Blackwell. «A partir de este momento esa condición se ha cumplido. La tutela está anulada, los activos recuperados, la confesión de Morales, archivada, Catalina y Roberto derrotados. He hecho lo que él pidió». Lo miré a los ojos. Ya no era el hombre en el callejón. Ya no era el fantasma en el hotel. Era el hombre que acababa de ganar una guerra imposible. «He cumplido la condición, señor Wallace. Estoy aquí para finalizar el patrimonio de mi hermano. Estoy listo para aceptar la herencia». El señor Wallace me miró. No habló durante un largo momento de silencio. No estaba mirando mi traje. No estaba mirando los documentos. Me estaba mirando a mí. Estaba evaluando algo. Luego, por primera vez desde que lo conocí, su máscara profesional y cortante se disolvió. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, genuina y profundamente respetuosa. Extendió su mano. Esta vez la tomé. Mi mano estaba firme. Su agarre era firme. «Felicidades, señor Alejandro», dijo, y su voz era cálida. Lo hizo. Absolutamente lo hizo. Todavía estaba estrechando mi mano cuando dijo las palabras que cambiarían todo de nuevo. Pasó la prueba. Hice una pausa. Mi mano todavía estaba en la suya. «Una prueba», repetí. La palabra se sentía extraña, fuera de lugar. «Señor Wallace, pensé que era una condición, un requisito legal, una estipulación en el testamento». Wallace simplemente sonrió, esa sonrisa tranquila y respetuosa. Retiró suavemente su mano. «Señor Alejandro», dijo, y su voz era amable. «Está malinterpretando toda la situación. Sigue llamándolo una prueba. Sigue llamándolo una condición. Piensa que Eduardo lo estaba juzgando». Sacudió la cabeza lentamente. «No lo estaba. Yo estaba confundido. ¿De qué está hablando? Usted mismo lo dijo».
60 días. Luchar contra mi familia. Si fallo, el dinero va a un refugio de animales. Eso suena exactamente como una prueba. Sí, dijo Wallace. Eso es lo que me instruyeron decirle porque esa era la historia que Eduardo necesitaba que usted creyera. Pero no era la verdad. La habitación que se había sentido tan resuelta y definitiva de repente estaba dando vueltas de nuevo. La señora de Blackwell, por primera vez, levantó la vista de sus papeles. Su propia curiosidad alcanzó su punto máximo. Wallace, dije, ¿qué está...? Me mintió. Le presenté un escenario, señor Alejandro, dijo con su voz precisa. Un escenario que su hermano elaboró meticulosamente. Era un hombre brillante. Un maestro de las finanzas, sí, pero más que eso. Era un maestro de la naturaleza humana. Y lo conocía a usted. Conocía mi fuerza. Conocía al hombre que había construido esta compañía desde la nada. Pero él también conocía su corazón. Conocía su capacidad de perdón. Sabía que incluso después de todo lo que habían hecho usted todavía, en algún lugar muy profundo, amaba a sus hijos. No dije nada. Estaba aterrorizado de una cosa, continuó Wallace con su voz baja. No de que usted fallara en esta pelea. Estaba absolutamente convencido de que ganaría. Estaba aterrorizado de lo que sucedería después de que ganara. Estaba aterrorizado de que tomara sus 39 millones de dólares y que Catalina o Roberto, o especialmente Laura, vinieran a usted llorando, disculpándose, suplicando una segunda oportunidad, y que usted, Alejandro Pierce, el hombre con el gran corazón roto, se la diera. Me miró con una profunda y triste comprensión. Y él sabía que si lo hacía simplemente lo harían todo de nuevo. Tomarían los 39 millones tal como habían tomado los 50 millones, y esta vez eso lo mataría. Hizo una pausa dejando que el peso de esa verdad se asentara en la habitación. Así que construyó una trampa. Una trampa brillante, perfecta y blindada. Pero la trampa, señor Alejandro, nunca fue para usted. Fue para protegerlo de ellos. Yo todavía estaba confundido. El refugio de animales. No hay refugio de animales, dijo Wallace finalmente abriendo su propio maletín. Sacó un único documento diferente. Estaba encuadernado en un color diferente. Eso fue una mentira. Una brillante pieza de distracción. El refugio de animales afirmó la historia para usted. Le dio una razón noble para luchar. Pero el verdadero testamento lo empujó a través de la mesa. Este es el verdadero codicilo final del testamento de su hermano, el que solo yo había visto. Hasta hoy. Lo miré. El lenguaje era denso, pero mis ojos encontraron los párrafos clave. Dijo Wallace resumiendo, dejo todo mi patrimonio valorado en 39 millones de dólares a mi amado hermano Alejandro Pierce. Sin embargo, respiró hondo. Esto era todo. Sin embargo, leyó si dentro de los 60 días posteriores a mi muerte mi hermano Alejandro Pierce, habiendo sido informado de esta herencia, contacta voluntariamente, intenta reconciliarse con o proporciona cualquier asistencia financiera en absoluto a su ex esposa Catalina Pierce o a sus hijos Roberto y Laura Pierce. Entonces este legado completo a mi hermano queda nulo y sin efecto. Mi sangre se heló. Lo miré. Nulo y sin efecto. Entonces el refugio de animales. No, dijo Wallace con su voz en un susurro. Leyó la línea final terrible y brillante. Y en ese evento todo el patrimonio de 39 millones de dólares será transferido inmediata e irrevocablemente a Catalina Pierce, Roberto Pierce y Laura Pierce para ser dividido equitativamente entre ellos. No podía respirar. Simplemente lo miré fijamente. Estaba sin palabras. La trampa. La trampa. Si yo hubiera sido yo. Si hubiera sido el hombre débil que mi hermano temía que fuera. Si hubiera visto a Laura llorando en esa sala de conferencias y hubiera dicho, «Te perdono». Si le hubiera ofrecido un solo dólar. Se habrían quedado con todo, susurré. Se habrían quedado con todo, confirmó Wallace. Los 39 millones completos.
Finalmente entendí la pura frialdad y brutal brillantez de ello. La línea de tiempo de 60 días. La demanda. La señora Blackwell. La sala de guerra. No era una prueba para ver si yo era digno. Era una cuarentena. Era una cuarentena de 60 días legalmente ordenada, diseñada para mantenerme a salvo de mi propio corazón. Había creado un escenario donde para obtener la herencia no podía contactarlos. No podía perdonarlos. Tenía que luchar contra ellos. Tenía que ganar. Había hecho legalmente imposible para mí ser el padre, y me obligó a ser el hombre. No solo le dio su dinero, señor. Alejandro, dijo Wallace en voz baja cerrando el archivo. Conocía su debilidad, así que le dio una excusa blindada y legalmente vinculante, para salvarse a sí mismo. Me hundí de nuevo en la silla, el traje de $5,000 sintiéndose como un disfraz. Mi hermano distanciado, frío y despiadado. No solo me había dado una herencia, me había dado mi vida. Me había protegido de la única manera que sabía. No con un abrazo, sino con un arma legal brillantemente diseñada. Al final me había salvado de mi propia capacidad de misericordia. Han pasado 6 meses. Soy Alejandro Pierce. Tengo 70 años. No estoy en un callejón. No estoy en una habitación de hotel, oliendo a jabón industrial. Estoy parado en una amplia terraza de piedra 50 pisos sobre Manhattan. El sol se está poniendo sobre el río Hudson, y la ciudad se está transformando en una galaxia de luces muy por debajo de mí. El aire es frío, agudo y limpio. Estoy bebiendo una taza de café. Una taza de café muy cara, de una taza de cerámica real y pesada. Está caliente en mis manos. Este es el ático de Eduardo. Ahora es mío. No volví a Austin. No había nada allí para mí. Después de que se firmaron los papeles, Wallace y su equipo manejaron la liquidación. Propiedades Pierce, la compañía que había construido y la compañía que ellos habían destruido, fue vendida. Sus activos, ahora propiedad del fideicomiso, fueron disueltos. Cerré ese capítulo de mi vida. No estoy retirado. No estoy descansando. Mi hermano, en su infinita y compleja sabiduría, no solo me dejó su dinero, me dejó su trabajo. Paso mis días en una oficina con vista a Central Park, manejando el fondo de inversión Eduardo Pierce. Soy una vez más un CEO. Estoy manejando $39 millones y los estoy convirtiendo en 40, luego 50. Las habilidades. Las habilidades que construyeron mi primer imperio son más agudas de lo que nunca han sido. Mi mente, la que declararon rota y confundida, ahora está manejando una cartera compleja de acciones internacionales. Soy una vez más un hombre con propósito. Soy una vez más yo mismo. Esta mañana mi asistente, una joven brillante que me llama Sr. Pierce, con respeto genuino, me trajo el correo. La mayor parte eran informes financieros, invitaciones a galas de caridad y cartas de bancos. Pero había una carta personal. El sobre era barato, el sello estaba torcido y la letra era un garabato desesperado y con bucles. La dirección del remitente era un pequeño apartamento sin ascensor en un mal barrio de Austin. Era de Laura, mi hija. Escribió que lo sentía. Escribió que estaba trabajando en 2 empleos, uno en una cafetería, otro sirviendo mesas. Escribió que Catalina y Roberto se habían ido. Habían desaparecido, dejándola enfrentar las demandas colectivas y la ruina social ella sola. Escribió que estaba sola, que estaba aterrorizada, que me amaba, que solo quería saber si podía encontrar en mi corazón perdonarla. Hace 2 años esta carta me habría destruido. Hace 1 año esta carta me habría roto el corazón. Incluso hace 61 días podría haber dudado. Podría haber recordado a la niña pequeña que sostenía mi mano, no a la mujer que mintió en el estrado de los testigos. Leí la carta una vez. Vi las frases cuidadosas y manipuladoras de su madre, entretejidas con su propia autocompasión genuina. Vi la misma debilidad que había permitido que la compraran por $100,000. Me levanté de mi escritorio.
Caminé hacia la trituradora de papel de alta resistencia en la esquina de mi oficina. Introduje la carta en la ranura. La máquina gimió por un segundo y luego ella se fue. No sentí nada, ni ira, ni venganza, ni siquiera tristeza. Solo quietud. La quietud de una puerta que por fin ha sido cerrada firme y permanentemente. Veo las noticias de Texas. El doctor Morales, como Blackwell, había prometido perdió su licencia médica. Está deshonrado y enfrenta sus propias demandas de otros pacientes. Roberto y Catalina. No están en la cárcel todavía, no. Pero la demanda colectiva presentada por todos los otros inversores a los que defraudaron los ha enterrado. Están como Catalina predijo tan correctamente para mí, arruinados. Son pobres. Son fracasados. Tengo 70 años. Solía creer que la familia lo era todo. Solía creer que el amor significaba soportar, que el perdón era una virtud sin límites. Estaba equivocado. El respeto lo es todo, y el autorrespeto es el fundamento de todo. Sin él, el amor es solo una palabra para el abuso. Catalina tenía razón esa noche en el callejón. Dijo que nadie amaría nunca a un anciano pobre y fracasado. Y estaba en lo correcto. Pero pobre no se trata del dinero en tu cuenta bancaria. Pobre no se trata del traje que llevas o el contenedor de basura junto al que estás parado. Pobre es un estado del alma. Pobre es cuando no te queda autorrespeto. Pobre es cuando permites que otras personas definan tu valor, que te digan quién eres, que te borren. Fui verdaderamente pobre esa noche. No porque tuviera hambre, sino porque había aceptado su definición de mí. Me había rendido. Mi hermano Eduardo, mi hermano frío, despiadado y distanciado, él sabía. No me dio $39 millones. Me dio algo mucho más valioso. Me dio una cuarentena de 60 días. Me dio una excusa legal blindada y vinculante para obligarme a reclamar mi propia alma. Miro hacia la ciudad. No soy un hombre pobre. No soy un hombre fracasado. No soy un anciano incompetente. Soy Alejandro Pierce. Y por primera vez, en toda mi vida, a los 70 años, finalmente he aprendido a amarme a mí mismo primero. La mayor lección que aprendí a los 70 años no fue sobre dinero o venganza. Fue sobre el valor. Aprendí que la verdadera pobreza no es estar sin hogar. Es ser pobre de espíritu, permitir que otros definan tu valor. Enseñamos a las personas cómo tratarnos. El perdón ciego sin responsabilidad no es una virtud. Es una forma de autodestrucción. El regalo final de mi hermano no fueron sus millones. Fue el recordatorio de que debes respetarte a ti mismo primero. Debes estar dispuesto a luchar por tu propia dignidad, porque si no lo haces, nadie más lo hará. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre mantener la paz con la familia y defender tu propio autorrespeto?